Seferino Namuncurá, el santo popular argentino. Seferino Namuncurá era un indio araucano. Los araucanos habían bajado un día muy lejano de las cordilleras de los Andes hacia las inmensas llanuras del este que hoy llamamos Pampas de la Argentina. Los araucanos eran una raza orgullosa, guerrera, para la que no había en el mundo cosa más odiosa que la esclavitud, el ser siervos. En 1833 el gobierno central hizo un tratado de paz con Calfucurá, guerrero gigantesco, fuerte y terrible como un toro. Pero los blancos, derrotados por las flechas, vencen con el alcohol. Regalan enormes cantidades a los indios que, por causa de aquella verdadera droga, perderán en breve su vigor e independencia. Calfucurá, abuelo de Seferino, fue el último señor de las Pampas que negoció con gobernantes y combatió contra el ejército criollo, hasta que en su vejez fue vencido por tropas del presidente Domingo Faustino Sarmiento en la batalla de San Carlos, actualmente el partido bonaerense de Bolívar. Seferino Namuncurá nació en la reducción mapuche de Chimpay, donde fue el sexto hijo de Rosario Burgos, una cautiva huinca chilena, y del cacique Manuel Namuncurá, un célebre líder de la Patagonia precolonial que luchó en la batalla del 5 de mayo de 1883 contra las fuerzas de los colonos europeos, y luego del entonces ejército argentino comandado por Roca. En 1842 se volvió a encender la guerra, en la que fue derrotado el legendario Calfucurá y murieron más de 1000 araucanos. Se eligió un cacique que se llamó Manuel Namuncurá y era el hijo menor del legendario Calfucurá. Para los araucanos era el comienzo de la última tragedia. Prácticamente desarmados, los indios pudieron ofrecer poca resistencia. Era necesario discutir la rendición para que los araucanos no acabaran todos muertos. Namuncurá tenía una desconfianza invencible hacia los blancos. Solamente se fiaba de uno, Don Melanesio, un misionero salesiano. La administración de Torkins, instalada en uno de los pueblos que se fundaron durante la campaña, recibió la asistencia espiritual de los salesianos. El sacerdote Domingo Melanesio celebraba la misa, predicaba, confesaba, administraba los sacramentos y catequizaba en la sala más amplia de la sede empresarial. El propio Roca asistió a la bendición de una capilla construida por Ernesto Torkins, uno de cuyos descendientes ingresó a la orden de Don Bosco. Melanesio había sido el mediador de la rendición del cacique Manuel Namuncurá a Roca, quien le concedió 8 hectáreas de tierra y el grado de coronel. Su hijo Seferino inició una carrera religiosa en Viedma y en Buenos Aires, bajo la orientación del salesiano Juan Carlos Cagliero, con quien luego viajó a Roma. Su propósito era proseguir sus estudios y tratarse de la tuberculosis, una de las enfermedades contagiadas a los pueblos originarios por soldados y misioneros. Los salesianos de Don Bosco habían llegado a Argentina a fines del 1875, dirigidos por don Juan Cagliero. Don Melanesio persuadió a Namuncurá a que se presentara personalmente al general Villegas. El 5 de mayo de 1882 entró en el fuerte Roca acompañado de 9 caciques. Dio la palabra de que nunca más combatiría contra el ejército argentino. Namuncurá partió con los suyos hacia la reserva. A su lado correteaba a Seferino, un niño de 8 años. Era el sexto de sus 12 hijos. En 1897,
después de haberlo discutido con los ancianos de la tribu, el viejo cacique anuncia a Ceferino que harán un largo viaje. Te llevaré a Buenos Aires, a la escuela de los blancos. Tú eres inteligente y eres la última esperanza de nuestra gente. Si llegas a ser militar o político, podrás defender los derechos de los araucanos. De otro modo, nuestra raza desaparece para siempre. Namuncurá llevó a su hijo a la escuela militar. La férrea disciplina y las pesadas bromas de los compañeros aterrorizaron a Ceferino. Él rogó a su padre que lo sacara de allí. Por consejo del presidente de la República, Namuncurá lo llevó al Colegio Pío IX de los Salesianos, donde se hallaba el obispo Juan Cagliero. Ceferino se encontró bastante bien allí. A los 12 años recibió el cuerpo de Jesús con la lealtad característica de su gente. El muchacho consideró aquel acontecimiento como un compromiso absoluto para toda su vida. Durante los 5 años que pasó en el colegio, Domingo Savio fue su modelo, ejemplar en su entrega a la vida de piedad, a la caridad, a las obligaciones de cada día, a la vida ascética. Se escribió de él. En el recreo actuaba como árbitro entre sus compañeros, aceptando estos su palabra. Corregía a sus compañeros, enseñándoles a hacer despacio y con devoción la señal de la cruz. Se diría que se estaban invirtiendo los papeles, el indio convirtiendo a los blancos. El organismo de los indios se manifestaba indefenso contra los gérmenes de las enfermedades ordinarias traídas por los blancos. Resfriados y bronquitis se transformaban rápidamente en tuberculosis que los derrumbaba. En el 4º año en Buenos Aires, mientras estaba haciendo un muchacho alto y macizo, Ceferino comenzó a padecer una tos continua y rebelde. Informado Monseñor Cagliero, hizo volver a Ceferino a Viedma, donde residía él, ciudad de clima más fresco. Desde allí lo hizo acompañar hasta su gente. Aquel muchacho de 15 años volvió a abrazar a su viejo padre y a sus hermanos. Por 30 días respiró el aire suave de los Andes. Mordió con sus dientes la carne de caza asada al fuego de los campos. Durmió en las tiendas envuelto en la cálida piel de los guanacos. Pero la tos no desaparecía. En el año 1904, Monseñor Cagliero fue nombrado arzobispo y fue llamado por el Papa a Roma. Ceferino, que el año anterior había tenido una recaída en su salud, le pidió que lo llevase con él. Cagliero sabía que en Europa la medicina estaba mucho más avanzada que en Argentina, pero sabía también que contra la tuberculosis no había curas eficaces. Consultó al viejo Namuncurá. Solo tras su aprobación contentó a Ceferino. Desembarcaron en Génova en agosto de 1904. Subieron a Turín, donde los acogió paternalmente don Rúa, sucesor de don Bosco. De allí bajaron a Roma a visitar al Papa. Al llegar el invierno, Ceferino trató de volver a sus estudios en la escuela salesiana de Villasora. Un compañero suyo de estudios recuerda: siempre estaba serio, casi triste, pero la sonrisa brillaba en sus ojos. En la iglesia todos lo recuerdan recogido en oración como un ángel. En la primavera de 1905, la fiebre lo consumía día tras día, hasta quitarle todas sus fuerzas. Musitaba: rueguen por mí, para que pueda curar y llegar a ser sacerdote, si es la voluntad del Señor. Ceferino fue al hospital romano de la isla Tiberina. Él sabía que estaba muriendo y pidió recibir una vez más a Jesús Eucaristía, el aliado, al que había sido siempre totalmente fiel. Se apagó en la mañana del 11 de mayo,
de 1905, casi a los 19 años. Tiempo después, el 22 de junio de 1972, el Papa Pablo VI lo declaró venerable, primer paso en el proceso de canonización. Sus restos mortales descansaban en la capilla de Fortín Mercedes y fueron llevados a San Ignacio, provincia de Neuquén, la tierra de sus ancestros mapuches. Ceferino Namuncurá fue beatificado el 11 de noviembre de 2007 ante más de 100.000 fieles en la localidad de Chimpay, Río Negro. De la ceremonia participaron también integrantes de la comunidad mapuche que realizaron sus intervenciones en lengua originaria. Ceferino es beato, así dijo el cardenal Bertone, enviado papal, al confirmar oficialmente la beatificación de Ceferino Namuncurá, el primer beato indígena de la Argentina, quien quedó a solo un paso de la santidad. Con motivo de la beatificación de Ceferino Namuncurá aquí en Argentina, el entonces nuncio apostólico Adriano Bernardini nos hizo entrega a los obispos argentinos de reliquias de los huesos de Ceferino Namuncurá con un certificado autentificado, y ya hemos entregado varias de estas reliquias. Una de ellas ha sido colocada en el altar juntamente con otra de Domingo Sabio, y también hemos entregado a la comunidad de Nuestra Señora de Fátima de Güemes. Así que si hay alguno que está interesado en tener alguna reliquia de Ceferino, que venga, que me pregunte y le podemos entregar. Bueno, es un santo aborigen mapuche, y aunque era muy joven, porque no había cumplido aún 19 años, ahora ya es beato. Él vivió para Cristo y vivió para los demás. Ojalá que lo imitemos también nosotros. Pidamos entonces su intercesión y procuremos también imitar su ejemplo. Estamos por celebrar en estos días la fiesta del beato Ceferino Namuncurá. Él es un santo auténticamente argentino, es hijo de los aborígenes araucanos que habitaron y habitan mucha parte de la Patagonia argentina. Era el hijo del cacique que, al encuentro con los hijos de Don Bosco, con los salesianos, vino después hacia Buenos Aires para estudiar. Una de las notas de Ceferino fue desde el principio que quería ayudar a su gente, porque veía la situación miserable en que estaban, ¿no? Habían sido sus antepasados dueños de todas las pampas, y en el tiempo en que él tenía unos 11 años, 12, veía la situación en que estaba sin tierra, arrinconados contra las montañas, lleno de dificultades, y entonces pide a su padre, que quiere ir a Buenos Aires a estudiar para ser útil a su gente. Y así es que llega a Buenos Aires. Allí al principio le costó mucho porque tenía que adaptarse también, venir de una zona de mucha libertad a adaptarse a un ambiente distinto, de ciudad, con otra gente, el idioma, etc., ¿no? Pero los primeros recuerdos que hay de Ceferino cuando está en Buenos Aires desde pequeño es que la alegría era una de sus características, ¿no? Los que lo conocían decían que hasta sonreía con su mirada, con sus ojos.
y después también se dedicó con mucho esfuerzo al estudio, a lo que él había venido a hacer. Pasa el tiempo y bueno, el Ceferino se nos enferma, y enfermarse entonces en la búsqueda de la salud es que es llevado a Italia, a Roma, a Turín, los lugares de Don Bosco, para buscar la recuperación, ¿no? O allá después va a encontrar la muerte. Entonces las características fundamentales de Ceferino, que nosotros vemos también que es modelo para los jóvenes de hoy, es esto de tener una alegría grande, el querer ayudar, ser solidario con los que necesitan, es lo que él quería hacer, ser útil a su gente, y después un amor y un cariño siempre a toda su familia. Nunca se olvidó de su padre, de su madre, le mandaba siempre cartas, esquelas, en donde le agradecía lo que habían hecho por él, y el compromiso estaba de volver siempre y estar nuevamente a su lado, ayudando y sirviendo. Así que es un ejemplo hermoso, me parece, para imitar cómo los santos son personas actuales, ¿no? Cuando mueren entran en una dimensión distinta, y esa dimensión distinta de estar junto a Dios, junto al pueblo, continúan cumpliendo la misma misión de servicio a los hermanos. Esto creo que es el gran mensaje de Ceferino Namuncurá para todos nosotros. En la sesión de cardenales y obispos que forman parte de la Congregación para las Causas de los Santos, se aprobó por unanimidad el milagro atribuido a la intercesión de Ceferino. Es el caso de una mujer de Córdoba, de 24 años, y que se curó en forma instantánea e íntegramente de un cáncer de útero, y hasta pudo concebir nuevamente. Para la ciencia, este hecho es absolutamente inexplicable y fue corroborado con estudios médicos anteriores y posteriores de la mujer que acreditan la desaparición de la enfermedad. Este milagro atribuido a Ceferino se produjo en el año 2000, año del jubileo cristiano, cuando la familia de la joven con cáncer de útero pidió intensamente la intercesión de Ceferino ante Dios para salvarle la vida. Y la mujer se curó. Solo falta un milagro para que Ceferino Namuncurá sea declarado santo.